Continuamos con la lectura de Los hijos de la Malinche de Octavio Paz sobre el verbo chingar. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en otro, y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe decimos se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas comentamos hizo una chingadera. La idea de romper y de abrir reaparece en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónima del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla. Y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño le prestan un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel. Pica, hiere, desgarra, mancha. Y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta. Determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumplen casi con precisión, casi feroz. Así, el poder mágico de las palabras intensifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público. Solamente un exceso de cólera, una emoción o el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Las malas palabras hierven en nuestro interior, como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen, lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de reto, de ofensa. Son proyectiles o cuchillos. Desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos el mexicano es singularmente pulcro, pero mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escatología, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple, insulta a Dios porque cree en él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos de los más altos poetas, al aludir a los detritos y mezclar la mierda con lo sagrado, se parece un poco al de los niños que juegan con lodo. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte sobre lo abierto. La palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender. O a la inversa, esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente entre las castas de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, vaya qué buen concepto, ¿eh? Repito, perdón por... El servilismo ante los poderosos, especialmente entre la casta de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Con frecuencia, nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa. Su riqueza o su influencia en la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama muy atinadamente de lambiscones, del verbo lamer. El verbo chingar, maligno, ágil y juguetón, como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas, o en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas roen sus huesos.
Y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja, todos quieren chingar. Las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse. Casi cierro. La voz tiene además otro significado más restringido. Cuando decimos vete la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética, lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. La chingada fuerza de uso, de significaciones contrarias y del roce de labios coléricos o entusiasmados, acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca, no quiere decir nada, es la nada. Vaya que este señor Octavio Paz nos da una entrada para entender un poquito la historia cultural. No hay límites en la tarea de hacer historia para buscar fuentes, para pensar históricamente. También pensar históricamente significa qué le pasa a las palabras en el tiempo. Todas las palabras van agotando su significado en el tiempo. No es lo mismo si tú encuentras la palabra sangre en una crónica de la conquista que el concepto sangre en el siglo XIX, en otro libro de historia. Así que, para entender la historia de México, hay que respetar qué significa cada palabra en su justo horizonte de emisión de ese texto o de esa fuente. ¿Por qué les hablé acerca del concepto chingar? Porque creemos que la historia de México padece de traumas muy fuertes, dice Zunzunegui, otro historiador. Padecemos de traumas históricos. ¿Y de qué están hechos estos traumas? Pues de mitos. Mitos que pensamos que son hechos históricos. El mito de que el español nos vino a imponer su esclavitud, su religión, el maltrato, la Inquisición, la historia negra en la época colonial, siempre echándole la culpa de por qué somos así, para no poder entender nuestras debilidades y el estar ahí en el mundo. Es también el padre de la independencia, el que viene a abrirnos la puerta de la libertad. No deja de ser culpígena la historia. La historia no la hacen un hombre o dos hombres, sino son procesos de larga duración que hay que saber leer, que hay que saber entender. Dice Edmundo O'Gorman, un historiador mexicano, por cierto hermano de Juan O'Gorman, quien creó ese mural en la Biblioteca Central. Dice Edmundo O'Gorman que México padece de 3 traumas. Esto en su libro México, el trauma de su historia. Uno es la conquista de México, otro es la independencia y otro se da en la Revolución Mexicana. En esos 3 acontecimientos se da un tener que ser, pero no sabemos cómo ser. El concepto de trauma histórico creo que es muy válido, muy sugerente. Tenemos que ser, pero no sabemos cómo ser. Entonces, vamos a entender la historia de México a partir de esta revisión de mitos también. Les sugiero que por favor, ya por otro lado, y finalizar, que los videos de Carlos Fuentes los tengan presentes porque vamos a regresar la siguiente semana, según la programación de la SEP, para revisar el mundo prehispánico. Buenas noches, me despido.
Bye.